Sábados de 8 a 9 y de 14 a 18 horas. Solo por Radio Punto. Al tomar distancia, tenemos una perspectiva más clara de los hechos. Desde el momento que hay actividad humana, desarrollo social, político, económico. De hecho, esto de que ha colapsado el sistema. Varias visiones, diferentes momentos, un solo punto. Pero no crear este sistema de zozobra, de temor. Todo Guatemala está clamando y es un punto de vista, el análisis después de las noticias. Lunes a viernes, 8 de la mañana. Radio Punto, periodismo que da la cara. Al aire, Hogar y Estilo, un programa diseñado para la familia de hoy. Una guía radiofónica que le ayudará a resolver problemas de salud, conflictos en la pareja, consejos para ella, para él, para los pequeños y muchos más. Hogar y Estilo. Iniciamos. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buen día, gracias por acompañarnos a otro programa de Hogar y Estilo. Les damos la bienvenida a este principio de semana, este lunes 12 de agosto del 2019. Es muy grato para nosotros poder acompañarle en una transmisión más a través del 90.5, esperando que se queden en sintonía, que interactúen y que pues compartan con nosotros de este programa. En controles me acompaña Carlos Mancilla, yo soy Keila Castillo. Bienvenidos. Una frase, un mensaje, una motivación. Pensamiento del día. Nuestro pensamiento del día dice: un pájaro está a salvo en su nido, pero sus alas no están hechas para eso. Un experto contestará sus dudas en la Clínica de Hogar y Estilo. Bueno amigos, les damos la bienvenida a este espacio del 90.5, el programa de Hogar y Estilo. Les agradecemos por estar pendientes de nuestra programación hoy 12 de agosto del 2019. El tema que vamos a desarrollar hoy es cómo nuestro entorno afecta negativamente y esto puede repercutir en dolores de espalda. El doctor Wilfredo Stock nos acompaña en el programa. Si usted quiere interactuar con nosotros, lo puede hacer al 55 10 40 12, es nuestro número de comunicación a través del WhatsApp, o también nos puede observar a través de la transmisión de Facebook Live. Ya en estos momentos se está llevando a cabo. Usted ingresa a radio.gt, allí puede también colgar sus comentarios y posteriormente le daremos seguimiento. Muy buen día, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Keila. Como siempre es un placer y un honor venir a compartir con ustedes y con la población información importante. En este caso vamos a hablar del tema de medicina preventiva, que es acerca de cómo la vida moderna nos está arruinando la vida, especialmente cuando enfocado al dolor de espalda. Perfecto. El dolor de espalda, que muchas veces se confunde o no se identifica y por ende no se trata. Un dolor de espalda, ¿qué es un dolor de espalda? Esto es bien importante. Voy a dar definiciones que utiliza, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y otras entidades que se dedican única y exclusivamente a estudiar la espalda. El dolor de espalda, empiezan ellos diciendo, ¿qué no es? Empiezan diciendo que no es una enfermedad. Muy bien. Dicen que no es un síndrome clínico. Un síndrome clínico es un conjunto de síntomas que se repiten en determinadas circunstancias, como sucede con el caso de SIDA, que hablamos que es la fase final por la infección de VIH, que se acompaña de pérdida de peso, diarrea y un montón de situaciones que generalmente la gente ya conoce. Eso es un síndrome que se repite siempre, aunque de manera no completa, pero se repite, hay muchos factores. Entonces el dolor de espalda lo tienen como que tampoco es un síndrome. Dicen que no se asocia a enfermedades. Dicen ellos que a la conclusión que han llegado es que se debe generalmente a una contractura muscular que ocasiona dolor, pinzamiento de los nervios o algún tipo de situación similar.
pero honestamente ellos no saben qué es, no se atreven a definirlo. ¿A qué obedece esto? Pues primero, usted lo mencionó muy bien, a los síntomas que pueden ser muy variados. Ellos se han dado cuenta de que, por ejemplo, una mano dormida puede ser un problema de dolor de espalda. Entonces, no lo pueden encajar, por ejemplo, en especialidades. Mucha gente me ha preguntado, ¿a qué especialidad pertenece el dolor de espalda? Habría que crear una. Es una de mis conclusiones. Habría que crear una rama de la medicina específica para dedicarse al dolor de espalda. Es algo que todos los médicos tratamos, indistintamente especialidad o no, y con resultados generalmente muy malos. Entonces, el dolor de espalda, primero vamos a definir espalda. ¿Qué es lo que creemos que duele? Pues la columna vertebral. Esta está conformada por 7 vértebras que forman el cuello, se llaman cervicales. En medicina les dicen la C de 1 a C7. Eso es importante porque las personas ya manejan esos síntomas, las gentes que han padecido mucho dolor de espalda. Luego siguen 12 vértebras que son las que se llaman torácicas o dorsales. Estas vértebras tienen algo en común, tienen costillas, forman parte importante del esqueleto, que son las costillas que van unidas al centro, por adelante, con un hueso que se llama esternón, un hueso plano, y por atrás amarrados a la columna vertebral. Todo esto es bien importante para entender después por qué las molestias son así. Luego, de las 12 dorsales o torácicas que se llaman D1 a D12 o T1 a D12, siguen unas que son las más gruesas, que son las llamadas lumbares, que son generalmente, por lo menos son las más famosas, que son 5, de las cuales la cuarta, la quinta, en unión con la primera que sigue, que se llama una región sacra, son las que más molestan. Estas tienen una peculiaridad, que no tienen costillas, pero son gruesas, son las más gruesas y tienen movilidad. Luego está el sacro. Está formado por una unión de 5 vértebras, se llama de S1 a S5, y luego está lo que es la colita, que le llamamos coxis. ¿Por qué la importancia y mi casi necedad en explicar esto? Porque las personas que están padeciendo dolor de espalda casi que ya se la saben. Entonces, se habla de una contractura muscular, eso fue lo más que ellos se atreven a concluir. Entonces vamos a mencionar ahorita los síntomas. Bueno, no, vamos a dar un poquito más de por qué hicimos este programa ahora. Resulta que nuestra vida actual, la vida moderna, de mono civilizado, no está diseñada a la medida de nuestra conveniencia biológica ni psicológica. Entonces, muchas cosas que hacemos nos dañan la salud. De hecho, nos estamos degenerando, nos estamos autodestruyendo. Hace 250 años, el dolor de espalda era menos, la incidencia era menor, porque las personas tenían trabajos activos. Luego vino la máquina de escribir, el teléfono, la maquinación de muchos trabajos, y el trabajo se fue haciendo cada vez más estático. Entonces dejamos de movilizarnos, y con las máquinas de escribir la gente se sentaba a estudiar horas y toda esta situación. Luego pasamos ya a una época que no está bien descrita, pero sería ya la época digital, vamos a decir, o cibernética, que se acompaña de factores todavía peores, como lo son los controles remotos, los teléfonos celulares, que tienen un amplio rango cuando uno está hablando de causas relacionadas con el ambiente y el dolor de espalda. Entonces, existen ahora, por ejemplo, más personas que deben. Las deudas es un peso terrible que ocasiona sobre el ser humano.
Hace tiempo me decía alguien, bueno, pero es que mire, la muerte de un ser querido puede ser peor. No, porque el ser querido, generalmente la gente hace un duelo, entierran a la persona y acepta que se murió, fin. En cambio, una deuda la persigue todos los días, las 24 por 24 horas. Otra situación, los automóviles, el confort. El confort es algo que no es tan bueno. El confort es de las cosas que más nos ataca y destruye. Incluso las sillas, por ejemplo, hemos diseñado sillas altamente ergonómicas, pero para estar sentados 8, 10, 12 horas. Entonces, nuestro esqueleto necesita movilizarse, así es como él se nutre. Los huesos captan calcio cuando se hace ejercicio, no cuando uno toma calcio. Si una persona, por ejemplo, desea tener huesos fuertes, lo que tiene que hacer es un poquito de ejercicio. Caemos también a la falta de ejercicio y a los ejercicios mal hechos o ejercicios que no son acordes a nuestra naturaleza, como por ejemplo el hecho de levantar pesas. Nuestro cuerpo no está diseñado para cargar más del 10-15% de nuestro peso. Para niños, las mochilas, las posturas que utilizan ellos para estar trabajando, especialmente cuando están trabajando en una posición incómoda, cuando están sentados en el escritorio, en la posición de la lagartija, que es estirada, entonces la columna se tuerce mucho, pero principalmente las mochilas. Otra situación que no toman en cuenta mucho en la literatura, por ejemplo, la Universidad de Harvard, no menciona los tacones, que es algo muy grave, pero quizás se debe a que en otros países, por ejemplo, como Japón, en Europa incluso, la mayoría de la población no utiliza tacones. Se ve más, tal vez por estas latitudes, que la gente es más dada a el uso de tacones. Entonces, estamos viendo, estos son factores que pueden empeorar el dolor de espalda, porque uno puede tener dolor de espalda. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué dicen estas gentes de Reide? Que el 90% de las personas del planeta van a tener dolor de espalda en una época de su vida. En muchos de ellos de manera crónica. ¿Qué es crónico? El tiempo, de acuerdo al tiempo, si usted tiene un dolor que le va a tardar menos de 6 semanas, estamos hablando de una molestia aguda. Generalmente se puede curar solo y lo bueno sería que no remitiera. Pero cuando el dolor da y reaparece y tarda más de 3 meses, los accesos, estamos hablando de un dolor de espalda crónico. Doctor, perdón, en algún momento se ha creído que las emociones pueden llegar a afectar algunos órganos. En el tema de la espalda pueden llegar a afectar las emociones como la preocupación, la ira, el miedo, la tristeza. Usted me lo contesta después de la pausa. Es momento que hagamos pues un breve espacio. Si usted tiene alguna duda o alguna pregunta, nos puede escribir 55 10 42 en nuestro número de comunicación, y también nos puede observar en Facebook en radio.gt. Allí ya tenemos la transmisión en vivo. Ya volvemos. Está presentando Hogar y Estilo. Ya volvemos. 9:22. La Asociación de Damas Católicas ADAC te invita a la gran convención anual con el Padre Pedro Núñez de EWTN, con el tema Conoce primero tu fe católica. Viernes 16 de agosto, 18:30 horas. Salón Los Lagos del Hotel Camino Real. Valor de la cena Forum, 150 quetzales por persona. Para mayor información, comunícate al 52030781. 52030781. Hogar y Estilo. Continuamos.
Estamos de vuelta, gracias a ustedes por estar en sintonía y pendientes de nuestra programación, cómo nuestro entorno afecta negativamente y repercute en dolores de espalda. Este es el tema que estamos desarrollando hoy con el Dr. Wilfred Stock. Él nos acompaña en el programa y bueno, si usted tiene alguna duda o alguna pregunta nos puede contactar. 55 10 40 12 es nuestro número de comunicación a través de la vía WhatsApp, y también lo puede hacer a través de Facebook a Otto Gutiérrez, a César Gil y a Eder, que ya están pendientes, les agradecemos, y usted puede colgar sus comentarios a través de radio.gt, donde estamos llevando a cabo una transmisión en vivo del programa. La pregunta que dejaba pendiente, doctor, antes de la pausa era, ¿se cree que en algún momento las emociones pues afectan especialmente algunos órganos? El tema del dolor de la espalda o el dolor de espalda como tal, ¿podría derivarse o podría ser producto de alguna preocupación, de la ira, del miedo, de la tristeza, de emociones maltratadas? Correcto, 100% que sí. Por ejemplo, el sentimiento de culpa. Eso es bien notorio. Por ejemplo, han observado que en las cárceles, a la hora de hacer los conteos o a la hora de juntarlos, casi el 98-100% de los presos están en una posición de la cabeza caída hacia adelante. Entonces, podría ser que se asocie de alguna manera a culpa. La ansiedad, la depresión, generalmente más la ansiedad, provoca tensión. Entonces, la tensión se caracteriza por apretar los músculos. Y como tenemos un lado más fuerte que el otro, pues el lado fuerte se va a tensionar más y va a desviar la columna hacia ese lado. Entonces, con el consiguiente dolor que eso va a generar. Yo mencionaba, por ejemplo, el trabajo, las deudas, el tráfico. Cada uno por separado tiene varios puntos de peso a la hora de hablar de estrés. Entonces, por ejemplo, por eso decía yo, la vida moderna no está diseñada para nuestro beneficio personal, biológico, ni siquiera mental, fisiológico, de nada. La vida ha ido avanzando en base a que alguien descubre una cosa que se puede vender, pues hagámosla, va y se vende. Entonces montan una empresa, dan trabajo y todo el mundo haciendo cositas, pero no hay quien estudie los efectos de las cosas que nos están dando. Entonces, por ejemplo, si hablamos de ansiedad, que da problemas, depresión, que da problemas, estar encapsulado en un automóvil 3 horas en una cola, eso es matador. Eso da no solo dolor de espalda, pero si pensamos, por ejemplo, hay una persona que tiene su carrito, entonces ya tiene una cápsula estresante. Lo sacó a plazos, como la mayoría de las personas. Entonces tiene una deuda. A eso le sumamos que está encapsulado, que está atrapado, que no puede pasar y que tiene una deuda. Encima de todo, tiene ansiedad porque dicen que tal vez van a cambiar gente de puesto, por ejemplo, que puede ser despedido. Entonces, solo ahí, en ese carro, estamos viendo a una persona. Por eso son las conductas que podemos ver en el tráfico, la gente. Hace tiempos un señor decía, yo le digo a la gente cuando viene a Guatemala que si quiere tener idea de cómo es la gente en Guatemala, que maneje 5 minutos en el tráfico. Entonces ahí se va a dar cuenta cómo es la gente. Vivimos en un país con gente sumamente estresada. Entonces no todo el mundo reacciona de la misma manera, pero hemos tenido pacientes que nos han llevado, que los tienen que sacar de su carro. Se metieron, en las mujeres es muy común eso, se meten al carro y después ya no se pueden bajar, empiezan a gritar del dolor. Eso hemos tenido unos 3 casos así, que a la gente la tienen que ir a sacar y nos la llevan ahí cargada. Entonces, eso es el estrés. El problema económico que tan duro nos afecta a la mayoría, ocasiona estrés. Las malas posturas, incluso al dormir, la comodidad,
Por ejemplo, la pseudo comodidad, que sería dormir con la mayor cantidad de almohadas y en la cama más suave, eso también nos afecta la columna vertebral. Hay una situación que estaba tratando de apuntar, ahorita no recordé los 7, qué pena, pero por ejemplo, cuando hablamos de los 7 pecados capitales descritos desde hace mucho tiempo, todos afectan nuestra salud. Por ejemplo, la ira, usted mencionaba la ira, es un pecado capital. ¿Qué es la ira? Es la capacidad o la incapacidad de reaccionar adecuadamente a los estímulos, ¿no? Y se reacciona con violencia, esto nos ocasiona tensión, no solo a nosotros, sino que a los que nos rodean. La pereza es otro de los pecados capitales. Si me paso, como dicen, echado todo el santo día, entonces mis músculos se van a debilitar. Es lo que pasa con los trabajos sedentarios, con los trabajos de oficina. Tengo muchos pacientes que trabajan en call centers que son jóvenes, pero tienen su espalda deshecha. ¿Por qué? Porque pasan tensos, que tienen que hablar en otro idioma, presiones, cobrar o maltratar o no sé qué, todo lo que puedan hacer estas gentes ahí, y eso ocasiona tensión. Entonces, aunque haya una silla cómoda, si usted pasa horas sentada, sus músculos se atrofian, se ponen delgaditos. Los músculos de la columna que utilizaremos para movernos, ya no los estamos utilizando. Voy a mencionar esto de una vez. Parte de lo que puede hacer la gente, que los consejos que doy a mis pacientes, es si usted está de una vez, por ejemplo, en un cubículo, en un lugar donde no se puede ni siquiera levantar, que no puede hacer mayor cosa, por lo menos levántese, haga unos pasos gimnasios donde está marchando, haga unas cuantas sentadillas, 3, 4, 5 sentadillas, y si puede dé unas 3 vueltas alrededor de su escritorio para un lado y 3 vueltas para otro, con eso ya movilizó, ya hubo circulación, y la atrofia va a ser mucho menor que si uno no hace, aunque sean esas pequeñas cosas. Pero es porque básicamente todo nos afecta, como le digo. Muy bien. Charlie Joel dice, muy buen día. Es interesante porque si vivimos en un mundo con mucho estrés, gracias por darnos estos consejos y por tan interesante tema. El tema de la columna o el tema del dolor de espalda, que en algún momento puede ser producto de las posturas y del entorno, como nos estamos enfocando, podría ser producto de alguna situación que ya hemos vivido. Pongo el ejemplo. En algún momento o alguien en estos momentos está en estado de gestación. Y los dolores de espalda inician o se acrecientan. Esto obviamente es producto de un cambio físico, pero posterior a esta etapa de la gestación, cuando ya se dé el alumbramiento, podría ocurrir que este dolor continúe o persista. ¿Qué hacer en este caso? Mire, específicamente con el embarazo, ¿qué pasa? La columna tiene 4 curvaturas, una en la región cervical, en la región dorsal, en la región lumbar y la última la colita. Entonces la columna tiene una forma con 4 curvitas algo marcadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona le vamos a poner un gran peso adelante? Para poderse mantener erguida la persona va a tener que forzarse y la parte baja, la parte lumbar se le va a ir hacia adelante, y para compensar y no caerse, entonces ella va a enderezar su espalda un poquito más de la cuenta. Entonces por eso es que tienen aquel caminar orgulloso de las embarazadas, que caminan con la cabeza muy levantada porque la gran panza se la está llevando hacia adelante. Lo mismo pasa con los hombres, que si nos descuidamos podemos tener unas panzas que equivalen a un embarazo gemelar mínimo, y también se acompaña de dolor lumbar. Entonces vamos a mencionar factores. Los factores que más se asocian al dolor de espalda sería, por ejemplo, la edad. Más de 50 años es bastante común. La falta de ejercicio o ejercicios inadecuados, como estaba mencionando, la obesidad, que acabamos de mencionar, el embarazo. Nosotros hicimos un estudio por casi 15 años. Es muy interesante. Encontramos nosotros de que un alto porcentaje, más del 68% de gente que consulta en Guatemala por dolor de espalda, tiene artritis
o fiebre reumática. Es increíble, tenemos todo muy, muy documentado. Pero también pueden haber problemas, por ejemplo, infecciones de los riñones, que dan dolor de espalda, problemas con el hígado, la vesícula, que pueden dar dolor de espalda. La gente siempre dice el páncreas casi no molesta, pero y está realmente muy profundo, pero no molesta tanto. Entonces, estas son las principales cuestiones que podemos encontrar asociadas. De hecho, presentamos el año pasado en Sudáfrica, en el Congreso Mundial de Medicina, es el evento más importante del planeta, y se quedaron con la boca abierta con nuestros hallazgos, porque realmente se demuestra que la enfermedad, que el dolor de espalda, como mínimo es un síndrome clínico, no podemos decir una enfermedad, pero sí está asociada a muchas cosas, como por ejemplo problemas cardíacos. Hace poco, semana pasada, recibimos un joven quien nos llamó mucho la atención. Él iba por dolor de espalda, pero el pecho de él estaba hundido. Eso se llama pectus excavatum. En medicina todo tiene nombres. Quiere decir pecho excavado. Entonces el espacio que queda para su corazón, que debe latir libremente, queda muy reducido, porque queda entre el hueso, el esternón y la columna vertebral dorsal, muy poco espacio. Entonces él también tenía lo que para nosotros ya se ha vuelto predictivo, que mucha gente con dolor de espalda tiene problemas cardíacos en más del 60% demostrables, pues él tenía un corazón muy grande y totalmente desviado. Tenía, por supuesto, más anomalías congénitas también, y tenía 17 años. Entonces, otra causa son los trabajos de cargar. Hablamos de principalmente, tal vez se daña más la gente sentada que cargando cosas. Entonces, las cargas inadecuadas, las cosas que la gente tiene que estar levantando, pueden dañar nuestra columna vertebral cuando no se utilizan las técnicas adecuadas. Claro, y que muchas veces no se puede evitar cargar, porque parte de nuestro trabajo y de nuestra supervivencia es justamente cargar cosas. Cuidados médicos, por ejemplo, con niños, que hay que estarlos cuidando y hay que estarlos cargando, agarrarlos porque van a salir corriendo. Eso daña mucho la columna vertebral. Cuidados con personas enfermas, minusválidas o ancianos, también daña mucho la columna. Muchos enfermeros, enfermeras, tengo varios pacientes que son enfermeros muy malos con el dolor de espalda. Doctor, la pregunta en relación al dolor de espalda, y quizá un tanto difícil de contestar, ¿existe clasificación en cuanto al dolor? Puede variar dependiendo de la situación que se esté viviendo. Si usted menciona, podría ser producto de algún problema en los riñones, o producto de la vesícula, o producto de una desviación, ¿el dolor puede cambiar y podría identificarse? Mira, es una pregunta algo compleja. Cambiar definitivamente sí puede cambiar, dependiendo la causa. Okay. Por ejemplo, artritis no mencionó. La artritis lo tenemos muy comprobado. Puede ser la primera manifestación de dolor de espalda. La gente no va a consultar por dolores en las manos, porque eso ya se lo sabe de memoria o no le pone atención, pero va a consultar porque le duele la espalda. Entonces es obligado, al menos en nuestra clínica, hacer una serie de pruebas reumáticas, y hemos encontrado un montón de enfermedades que la gente tiene. Y el tratamiento ahí no va dirigido a veces a la espalda, no va dirigido al mal que ocasiona el dolor. Cuando son artritis, pues tratando la artritis, el paciente casi que hasta se endereza. Tenemos pacientes que se han enderezado, porque nosotros tenemos un aparato especial para medir cómo la gravedad afecta a la columna vertebral y al resto del cuerpo, y hemos puesto a los pacientes ahí antes del tratamiento, porque a todo el mundo se le hace cuando va por problemas de columna, y sin haberles dado tratamiento para la columna vertebral, el tratamiento que ofrecemos, hemos visto cómo se ha recuperado su postura en un 90%. Estoy hablando de personas ancianas. Entonces, tenemos muchos factores pueden cambiar los dolores. Entonces, algo que es bien
interesante, y vamos a mencionar, aunque sea rápidamente, es que, como decía, el dolor de espalda se asocia a otro tipo de dolores, por ejemplo, molestias, sensaciones de adormecimientos en las manos, que usualmente se tratan como problemas de mala circulación, muchas veces son problemas de la columna vertebral, y son cuestiones distales. A mucha gente hemos tenido pacientes que han sido operados de una complicación que le llaman túnel del carpo, que es en la muñeca, porque tienen la mano dormida y les duele demasiado, no se han aliviado. Tuvimos paciente que lo operaron de túnel del carpo, porque le dolía su mano y estaba dormida. Como no quedó bien, después le operaron el codo. Hay una enfermedad que se llama codo del tenista. O sea, en medicina todas tienen nombre las cosas, ¿no? Y lo que seguía era el hombro, que tenía el hombro del, no sé. Entonces, y el problema que tenía él era cervical, pero pasó 3 años el señor sufriendo, por supuesto, de médico en médico, buscando alivio. Entonces yo le digo a mis pacientes, mire, yo no podría culpar a los médicos, porque si nos remitimos ahorita a lo que estaba hablando al principio, o sea, no necesariamente culpar a los médicos, o sea, hacen también cada cosa, pero si buscamos un médico académico y va a hacer lo que los libros recomiendan, también tenemos que pensar de que el doctor va a ir a consultar los libros de medicina, lo último que hay, y lo último que hay es lo que le estoy diciendo. Entonces, él tiene muy pocas herramientas para realmente poder resolver el problema. Claro. Para eso son las investigaciones como la nuestra, que yo empecé a pensar hace muchos años. El dolor de espalda, yo no estaba satisfecho con los resultados que tenía, que son, por ejemplo, consulte al paciente, un antiinflamatorio, un relajante muscular, se le dice que se tome un tecito de algo, y si no duerme, pues va, tal vez una pastilla para un inductor del sueño, pero eso no basta. Ya después, entonces va con otro, entonces el otro dice, mire esto, pero ahora ¿sabe qué? Le vamos a hacer infiltraciones que están contraindicadas para el dolor de espalda. Las infiltraciones no deben realizarse porque los resultados no sirven. Hasta que finalmente ya empiezan a ver, y va con alguien que le va a hacer una resonancia, una tomografía, que dice la OMS claramente, los rayos X no sirven, las tomografías no sirven, las resonancias no sirven, el resto de los exámenes no sirven porque no son concluyentes. Platicamos a un doctor que es radiólogo, es una persona muy muy entrenada, y él se sorprendió de los hallazgos que teníamos, porque aún siendo radiólogo, ellos no miran siempre la columna vertebral, cómo aprendieron. Entonces Albert Einstein decía, si quieres conseguir resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Doctor, una pregunta. ¿Qué procede entonces? Si los analgésicos no funcionan, si los antiespasmódicos no funcionan, si los tecitos no funcionan, ¿la quiropraxia podría funcionar? Fíjese que estaba revisando lo que recomienda la Universidad de Harvard. Uh-huh. Y eso es reciente, de este año. Entonces ellos hablan de un tratamiento de mecánica corporal. En Estados Unidos, yo tengo varios pacientes que vienen de los Estados Unidos, me cuentan que una consulta con un quiropráctico allá es carísimo. Pero un quiropráctico allá, ¿quién es? Es un señor que estudió de 6 a 8 años quiropraxia y no es doctor. Entonces, él le puede solucionar de alguna manera la parte mecánica, pero ese es el problema. Las especialidades, vamos a pensar de alguna manera. Los quiroprácticos tenían antes, ahora ya es menos, problema con los doctores. Porque el médico decía es que es un sobador, y el quiropráctico decía es que el médico es un ignorante, no sabe nada de la columna. Entonces, eso es, ¿quién pierde ahí? El paciente. Uh-huh. Entonces, la quiropraxia ahora, incluso las aseguradoras en Estados Unidos, que es un ente que pesa mucho en medicina, ellos envían a muchos pacientes antes de cirugía y antes de cualquier otra cosa con los quiroprácticos. Entonces, ellos le pueden dar cierto alivio. ¿Qué pasa en Guatemala? Nuestros quiroprácticos estudian 6 meses.
no tienen experiencia pues terapéutica porque no pueden hacer prácticas, porque por lo que sea, y 6 meses no puede usted aprender mayor cosa. Por eso se tiran muchos naturistas y estas situaciones que son lo que llamamos medicinas alternativas, que está probado que tampoco funcionan. La quiropraxia, la acupuntura, perdón. ¿Qué dijeron los europeos que hicieron un estudio y juntaron a cualquiera que dijera que curaba la espalda? Ellos sacaron conclusiones. Por ejemplo, nunca hablo de medicamentos, voy a tener una excepción ahora. Ellos analizaron todos y cada uno de los medicamentos que hay en el mercado. Y ellos dijeron, después de 3 semanas de dolor, ya los medicamentos cada vez funcionan menos. Ahorita hay mucha gente que está entendiendo lo que estoy diciendo, porque están tomando cualquier tipo de medicamento y no les funciona. El cuerpo se vuelve resistente. No es que el cuerpo se vuelva resistente, sino que no va a la causa. Entonces, se vuelve casi como un placebo. Entonces ellos encontraron que la medicina que más aliviaba el dolor es el acetaminofén, el simple y barato acetaminofén en el caso específico del dolor de espalda. Entonces ellos dicen que la respuesta terapéutica, conforme más pasa el tiempo, pues se hace ínfima, ¿eh? Hacemos una breve pausa. Tenemos saludos a Juan Carlos y Marvin, que están en Zumpango, Zacatepeques. A ustedes, gracias por estar pendientes y en sintonía. Y a las demás personas que se están comunicando. Al volver de la pausa, vamos a abordar sus interrogantes porque tenemos bastantes. Ya volvemos. Radio Punto está presentando Hogar y Estilo. Ya volvemos. 9:44. Cuando cada uno de nuestros reporteros y corresponsales sale a cubrir la noticia, empieza a funcionar la maquinaria más grande de información en Guatemala. Estimado Radio Escucha de Radio Punto, para usted la información en territorio guatemalteco, así como la obligación del registro. Grabadores y editores reciben toda la información para que nuestros presentadores lo transmitan a toda Guatemala. Tenemos más información. Integrante del Comité Campesino del Altiplano. Punto informativo, segunda emisión, lunes a viernes, 12 horas, solo por Radio Punto. Periodismo que da la cara. Hogar y Estilo. Continuamos. Ya. Estamos de vuelta, gracias a ustedes por seguir en sintonía del 90.5. 5510-4012 es la vía de comunicación donde usted puede realizar sus consultas y sus preguntas. También nos puede escribir al WhatsApp, radio.gt, así nos encuentra, y nos puede, por favor, escribir. Preguntan por acá. Excelente programa, les cuento, mi esposo empezó esta semana con dolor de espalda, después de 2 días le bajó el dolor a las piernas, luego de 2 días el dolor bajó nuevamente a los camotes y ahora el dolor es tan fuerte que no puede caminar, tiene un poco de fiebre. ¿Qué podemos hacer? Bueno, uno de los agravantes del dolor de espalda es justamente ese, fiebre, porque puede hacer pensar que el problema puede ser una infección en algún lado. En hombres raramente es en los riñones, pero raramente no quiere decir que nunca. Hay cuestiones, por ejemplo, como el tabaquismo, que no he mencionado. El tabaco, uno de los efectos principales que produce es que cierra las arterias. Entonces, en la columna vertebral, a nivel de los discos y todo eso, hay arterias muy delgaditas que tienen músculos y se contraen, o sea, se cierran cuando se fuma. Lo que tiene el señor posiblemente empezó como un lumbago. Lumbago es cuando las vértebras, generalmente lumbares, hablamos, ¿se acuerda que lo mencionaba? L4, L5 o S1, de alguna manera disminuyen su espacio. Puede ser porque esté muy gorda la persona, porque hizo muchos esfuerzos, muchas malas fuerzas. Cuando cargamos cualquier cosa, por ejemplo, yo ahorita estoy sentado, pero si yo levanto 25 libras con mi mano o con las 2 manos, ese peso va sobre el disco. Cuando una persona, hemos tenido pacientes que tal vez pinchan y caminan
media cuadra con su llanta de repuesto y después ya no se pueden levantar. A los 2-3 días, ¡pum!, se paralizan por el dolor. ¿Qué es lo ideal? Como les decía, si queremos lograr resultados, y esto incluso va para colegas, si queremos encontrar o conseguir resultados diferentes, tenemos que actuar de diferente manera, empezando por una evaluación bastante integral, detallada, una evaluación profunda, que incluya forzosamente una evaluación postural de la persona. Eso da mucha información, pero eso en medicina actualmente todavía no existe. O sea, nosotros estamos haciendo eso. A esa consecuencia, tengo una patente de medición por una máquina que se llama SCAN, que sirve para evaluar justamente eso, cómo la columna afecta el resto del cuerpo. Y de ahí deriva mucha información. Pero, por ejemplo, este señor no puede llegar solo con un médico y que le diga, mire, me duele la espalda, que no puedo caminar, y aquí que allá, porque entonces el tratamiento va a ir dirigido al dolor. Pero no podemos olvidar que el señor tiene fiebres. Yo mencionaba en un principio, hay una enfermedad que se llama fiebre reumática, que la hemos encontrado con una incidencia bastante alta, lo mencioné en un principio, y se llama fiebre pues porque da fiebre, y eso sí es más común que una infección urinaria en hombres. No estoy diciendo que él tenga eso, tiene que ser evaluado. Otra cosa es la artritis, también puede dar fiebre, la artritis reumatoidea. Entonces, específicamente con este señor, lo que tiene que hacer es muy bien estudiado. Aunque la fiebre baje y se quite, hay una enfermedad de fondo. Tenemos muchas preguntas, doctor. Para poder abordarlas es casi imposible, pero quizá para ayudar a las personas que nos están preguntando. Dele, rápido. Pues la pregunta, esto justamente eso es lo que le iba a sugerir. El tiempo para responder quizás sería de 1 minuto para ayudar a las personas que nos preguntan. Sufrí de una lesión medular, quedé en silla de ruedas por un accidente, el dolor es fuerte. Hay días en el que es mucho, no se quita con medicamentos, uno aprende a vivir con el dolor, pero sí me he dado cuenta que cuando estoy estresada es mucho más fuerte el dolor, dice como comentario. Alguien más nos escribe por acá: soy una mujer de 39 años, tengo una hernia en la columna entre la L5 y la S1, en ocasiones me da un fuerte dolor, pero se generaliza en todo mi torso. ¿Es posible que sea por la hernia? ¿Y qué posiciones para dormir debería de tener? ¿Qué me recomienda? Muy bien. Vamos a mencionar las hernias porque es algo, mira, la columna es muy amplia, pero vamos a mencionar qué es una hernia. Una hernia es cuando un disco tiene la consistencia de una longaniza, realmente adentro tiene agua y gelatina, es lo que tiene adentro, en una bolsa fibrosita. Entonces, cuando hay una compresión y se destripa y ese contenido del disco se va dentro del canal medular, hay dolor terrible por 2 circunstancias. Una, el efecto mecánico de la gelatina sobre el nervio, los nervios no pueden ser tocados absolutamente con nada. Y 2, que el líquido de adentro de los discos es irritante, daña los nervios. Entonces, de ahí voy a mencionar las indicaciones para una cirugía por una hernia. Son muy pocas. Lo primero que se puede, una hernia lumbar. Lo primero es que se duermen las piernas en la parte interior. Se llama anestesia en silla de montar, porque se duerme lo que rozaría el caballo o la silla, la parte interior de las piernas. Otra, pérdida del control de los esfínteres, que la persona se orina o se defeca. Y otra, que sería un dolor que no se alivia absolutamente con nada, ni reposo ni nada. O sea, que estas serían las señales de alarma para decir es operable. Una hernia operable. Pero de lo contrario. De lo contrario, no. Ok, porque aquí tenemos más preguntas y nos dicen, el segundo disco de la columna ya se desgastó, ¿hay que operar para quitarlo? ¿Eso ya no se puede curar o solo se resuelve con una operación? No. Bueno, voy a mencionar algo. Por favor. Antes yo decía que
antes los doctores eran como un sacerdote, que lo que él decía, eso era. Ahora, de las pocas ventajas que podemos sacar de la tecnología, es el oráculo que tenemos, que es el Google, le digo el oráculo, porque usted puede consultar ahí cualquier cosa. Entonces, yo lo que digo está respaldado en bases científicas, y digo, el 90% de las operaciones de columna, cuando la causa es dolor de espalda, quedan peor. No lo dice Wilfred Stokes, lo dice la OMS, lo dicen las aseguradoras norteamericanas y lo dice Reide, que es una asociación que se dedica a estudiar en Europa todo lo relacionado con el dolor de espalda. Cuando un disco, puede ver la placa, digamos que aparece muy poquito el espacio, se reduce, hay una estrechez, se puede deshidratar el disco, lo informan como una degeneración discal, lo que fuera, eso se puede aliviar. Respecto a la señora que estaba hablando de su L5, S1 y que se le paraliza el torso por arriba, definitivamente no es esa hernia, si es que es hernia, porque se abusa mucho del estudio de resonancia, o las tomografías, y en muchos casos tenemos pacientes que van a ser operados y no tienen hernia. Es a veces una como mala interpretación, vamos a pensar, que se hacen de parte del personal médico y se confunden las hernias con un abultamiento. ¿Qué es un abultamiento o protusión? Que puede decir en los informes que usted tiene. Una protusión no es una hernia. Una protusión solo indica que hay un pedazo del disco que está un poco más hinchado y generalmente es por presión. Entonces, ahí vamos cuando usted me preguntaba, ¿qué se le puede ofrecer a la gente? Hay tratamiento para esto que consiste en quitar la fuerza hacia abajo que está ejerciendo la gravedad y los dobleces musculares, las funciones musculares, que disminuye la presión sobre el disco, y la gente... ¿Qué hemos visto? Hay personas que recuperan de 1 a 3,5 centímetros de estatura, porque su espalda estaba totalmente torcida. Por eso es que mencionaba que una adecuada evaluación tiene que tomar en cuenta precisamente la postura, que es la forma en cómo la gente responde a esto. Y ahora la pregunta del millón, doctor, que en algún momento se prefiere no abordarlo, pero que es necesario realizar esta pregunta, es ¿qué tan costoso, qué tan significativo económico podría llegar a resultar una consulta y una terapia por espalda? ¿A nivel general o con nosotros? Bueno, no, a nivel general. A nivel general. Mire, las cirugías, repito, en el 90% de los casos no funcionan. En 5% restante, a la gente le puede tomar hasta 5 años recuperarse para llegar a lo malo que estaba antes de la operación. Sin embargo, una operación de columna es muy cara. En nuestro medio anda por lo menos en unos 60,000 quetzales hasta 200,000 quetzales. Hay quienes incluso cobran en dólares, y los resultados, no me crean a mí, busquen en internet. Los resultados son los que digo. El 90% queda peor. ¿Por qué? Porque no se están tomando en cuenta otros factores. Entonces, yo mencionaba hace poco acá que el problema muchas veces, tengo que decirlo, son las especialidades, y mencioné que no existe ninguna especialidad dedicada a lo que es la columna vertebral, que incluso lo hemos pensado a veces. El otro año yo voy a participar en el Congreso Mundial de Medicina, va a ser en México, el año pasado fue en Sudáfrica, voy a participar en y ya vamos a hacer varios planteamientos, entre los que incluye que hay que crear una nueva especialidad para que esas personas, esos médicos, que tienen que ser médicos, le hagan una evaluación profunda, integral a la gente y tomen en cuenta las cosas que no se están tomando en cuenta. Entonces, así está la situación. Los costos son muy caros. Hemos tenido muchas personas que ellas mismas a veces, la licenciada platica con ellos y les dicen, yo quiero dar mi testimonio, pero ellos narran y es increíble. Yo generalmente jamás estoy ahí cuando
ellos cuentan sus historias y la mayoría dicen, yo creía que me iba a morir con ese dolor y que tenía que acostumbrarme a vivir con el dolor, y no es así. Solo una cosita, yo le digo a mis pacientes, si no somos capaces de quitarles un dolor, entonces la medicina carece de sentido. En 30 segundos, doctor, alguien nos pregunta, tengo abultamientos por escoliosis, me recomendaron operación, muslos dormidos al estar sentada, dolor si levanto cosas pesadas, ¿es necesaria la operación? No, fíjese que dice que tiene varios abultamientos. La pregunta sería, bueno, entonces ¿cuál le van a operar de todos los abultamientos? O sea, si tiene escoliosis, tiene presiones en diferentes vértebras tiene que tener un problema lumbar, casi seguro, para estar lo grave que está, tiene un problema dorsal, y también su cuello, por si no lo sabía él, también tiene problemas en el cuello. Entonces, yo digo a mis pacientes, que lo van a operar, ¿y dónde le van a operar? ¿Y cómo se repara? ¿Cómo nos reparamos al final? Como le digo, existe un tratamiento que habla, por eso me sorprendí realmente en estos días, de lo que Harvard recomienda, y ellos hablan de biomecánica, pero ellos lo mencionan así escueto, como digo, la columna está, todavía falta mucho, pero sí existe un tratamiento que va dirigido a descompresionar la columna vertebral, y eso se puede hacer en Guatemala. Tenemos excelentes resultados que hemos logrado, como digo, gente que ha sido operada y que ha quedado peor, pero no son uno o dos, son muchos pacientes, y todos están sin dolor y mejor. ¿Ustedes tienen este tratamiento? Sí. ¿Podría darnos el número para comunicarnos? El número... Ay, Dios mío. ¿O dónde se pueden contactar? Mire, tenemos una página de Facebook. Yo para los teléfonos soy realmente malo, pero ahorita vamos a dar el teléfono de la clínica. ¿Y cuál es la página de Facebook? ¿Dónde los contactan? Se llama Dolor de Espalda, Clínica del Dr. Wilfredo Stocks, y el teléfono es 35 42 23 88. Disculpe, yo estoy un poco despistado. Perdón, doctor. ¿Me dijo? El teléfono 35 42 23 88. 23 88. Ahí, con mucho gusto. En nuestra página tratamos de publicar información para todos. Generalmente hacemos cierto énfasis en problemas de columna vertebral, y se dan consejos a las personas sin ningún costo. Muchas personas se quedaron con la duda, ahí pueden abocarse y consultar, y ya posteriormente ustedes le podrán dar seguimiento a los casos. Sí, generalmente es más fácil por WhatsApp que por el inbox de Facebook, porque yo no manejo esa página, pero la persona que la maneja no se pasa todo el día ahí. Entonces, si llaman a ese número de teléfono o escriben por WhatsApp, o pueden por el inbox de Facebook también, pero como le digo, ahí es un poco más lejos. Perfecto. Gracias, doctor, por habernos acompañado en el programa. Para servirle, y buen día a todos. Esperamos realmente que este programa haya sido pues significativo para ustedes. Repito, el nombre de la página, Clínica del Dr. Wilfredo Stocks. Dolor de espalda, Clínica del Dr. Wilfredo Stocks. Dolor de espalda, Clínica del Dr. Wilfredo Stocks. Y el número telefónico, si usted quiere contactarse por esta vía, 35 42 23 88. Nuevamente, doctor, gracias por acompañarnos. Para servirles. Nos tenemos que despedir. En controles, Carlos Mancilla, soy Keila Castillo. Les deseamos que pasen un excelente lunes. Y si usted sufre de dolores de espalda, chequéese. Ya nos acompañó un experto en esta materia que ha dado recomendaciones importantes. Que se la pase bien. Hogar y Estilo. Consejos prácticos para la familia. Lunes a viernes a las 9 horas. Solo por Radio Punto. 10 horas, 2 minutos. Vive la aventura maya, viaja a Petén y conoce la pintoresca Isla de Flores. Camina por sus calles, prueba de su gastronomía y enamórate de su